A ver, hay momentos, ¿no?, que simplemente lo cambian todo, redefinen por completo el mapa geopolítico. Y bueno, hoy vamos a analizar uno de esos momentos, un verdadero cambio sísmico en América Latina. El epicentro es Venezuela, claro, pero sus réplicas están reescribiendo todas las reglas del poder en nuestro hemisferio. Y todo arranca acá. Imaginen la escena. Estamos en 2025 y la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, llega a un punto de ebullición. De repente, Washington lanza una exigencia que nadie se esperaba. Le da a Nicolás Maduro solo una semana para que abandone el poder. Una jugada que, como se imaginarán, puso a todo el continente con los nervios de punta. Bueno, lo lógico, lo que uno esperaría basado en la historia, es que toda América Latina se uniera en una sola voz para condenar esto, ¿no? El clásico cierre de filas contra la intervención imperialista. Pero esta vez no pasó, para nada. Lo que hubo fue un silencio ensordecedor por parte de muchos. La reacción fue súper fracturada, muy cautelosa. Y ahí está la gran pregunta, ¿por qué? ¿Qué fue lo que cambió esta vez? Miren, la respuesta a este verdadero rompecabezas no es obvia, no está en la superficie. La clave está en un manual de reglas políticas, digamos, oculto, que ha manejado las relaciones en el continente por décadas. Y más importante aún, en tres fuerzas muy poderosas que ahora mismo lo están haciendo añicos. Así que vamos a desglosarlo. ¿Ok? Para entender lo que está pasando ahora, tenemos que echar un vistazo al pasado. Porque durante décadas la dinámica en la región se ha basado en una especie de regla no escrita, un concepto clave que se conoce como discriminación numérica. El tema es que esa vieja regla, esa forma de operar, se está quedando, obsoleta. La razón es bastante simple en realidad. La crisis venezolana ya no es un problema interno de Venezuela, para nada. Sus consecuencias ya se desbordaron y se sienten en todo el hemisferio. Y eso lo cambia absolutamente todo. Pero, a ver, ¿qué es exactamente esto de la discriminación numérica? Bueno, piénsenlo así. Es la práctica de decir que una postura política es legítima, no por los hechos, no por la evidencia, sino simplemente porque somos muchos los que pensamos así. Es la idea de que si formas parte de una mayoría moral, entonces tienes la razón. Básicamente es usar el número como si fuera un argumento. Y en América Latina esta lógica funciona de una manera particular. No hablamos de una mayoría de votos, como en una elección. No, hablamos de una mayoría de países que se unen bajo una bandera, la del antiimperialismo. Se presentan como una mayoría moral y, desde ahí, su postura se vuelve legítima, sin importar los hechos. Este bloque ha servido históricamente para blindarse de críticas sobre, autoritarismo, crisis humanitarias, lo que sea. Todo bajo el gran paraguas de la no intervención. Pero ¿saben qué? Ese viejo consenso, ese muro de unidad, se está viniendo abajo, se está desmoronando. Y la razón son tres factores. Imaginen tres grietas gigantescas que están apareciendo en los cimientos de esa unidad que antes parecía tan sólida. Vamos con el primer factor. Y este es uno que es literalmente imposible de ignorar. ¿Por qué? Porque sus efectos se sienten directamente, son violentos y lo más importante, ya cruzaron todas las fronteras. Estamos hablando, claro, de la exportación del crimen transnacional. La expansión de redes criminales que nacieron en Venezuela, pero que ahora operan por todo el continente. El problema dejó de estar contenido. Ya no es un asunto venezolano. Ahora es, sin lugar a dudas, una crisis de seguridad regional. Un ejemplo que todos conocemos, el Tren de Aragua. Esta banda ya no es solo una preocupación para Venezuela. Sus operaciones, que van desde la extorsión y la trata de personas hasta el narcotráfico, son hoy una amenaza directa, real, para la seguridad de Colombia, Perú, Chile, Ecuador. La lista sigue. Y aquí está el punto clave. La vieja retórica antiimperialista no sirve de nada. No te da respuestas cuando el crimen organizado te está golpeando la puerta. Ok, vamos al factor número 2, la segunda grieta. Esta es más política, más simbólica, pero ha sido igual de potente. De hecho, le ha dado un giro de 180 grados a toda la narrativa internacional sobre Venezuela. Lo que pasa es que, por años, para muchos gobiernos de la región era muy fácil, muy conveniente, desestimar a la oposición venezolana. Decir que eran, títeres de Washington, una simple creación de Estados Unidos.
Bueno, pues ese argumento ya no se sostiene. Y no se sostiene porque ahora la oposición tiene dos figuras con un peso internacional que es simplemente innegable. Fíjense en la combinación, que es muy poderosa. Por un lado está María Corina Machado, que al ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz, obtiene una autoridad moral y una protección mediática a nivel global que son inmensas. Y por el otro lado tenemos a Edmundo González, reconocido por varios países como el presidente legítimo, lo que le da un anclaje institucional sólido. Con ellos dos en el tablero, es casi imposible seguir diciendo que no hay una alternativa democrática real y viable en Venezuela. Y llegamos al tercer y último factor. Si los otros dos serán las grietas, este es el catalizador. Es la chispa que acelera todo el proceso y sobre todo que obliga a todo mundo a quitarse la careta y tomar una posición. Claro, hablamos de la presión abrumadora de Estados Unidos, porque ese ultimátum no salió de la nada, no fue un capricho. Es la culminación de una presión que fue creciendo y que básicamente fuerza a los países de la región a salir de esa zona de confort, de esa neutralidad tan cómoda. Y pensemos que en el Caribe la influencia militar de potencias como Rusia o China es, digamos, limitada. Así que la acción de EU obliga a todos a sacar la calculadora y recalcular sus alianzas. Ya no hay espacio para la ambigüedad. Y es que todo pasó rapidísimo. Fue una escalada vertiginosa. Primero, una llamada telefónica muy tensa entre presidentes. Días después, ¡pum!, Estados Unidos despliega fuerzas navales en el Caribe. Y finalmente, el ultimátum. Esa secuencia de eventos creó un punto de no retorno. Se acabó el tiempo de la diplomacia ambigua, de jugar a dos bandas. Entonces, ¿qué pasa cuando estas tres fuerzas chocan al mismo tiempo? Pues el resultado es un continente dividido. Esa vieja unidad ideológica se hizo pedazos, y lo que vemos ahora es un continente fracturado, donde se están formando nuevas alianzas, pero ya no basadas en discursos, sino en intereses mucho más pragmáticos. Este nuevo mapa geopolítico, si lo miramos bien, se puede dividir en tres bloques muy claros. Primero, tenemos a los países que están sufriendo en carne propia el crimen transnacional. Ellos, por pura necesidad, por seguridad interna, se alinean con Estados Unidos. Es pragmatismo puro y duro. Luego está el segundo grupo, las grandes potencias económicas de la región. Ellos optan por una neutralidad estratégica. ¿Para qué? Para proteger sus intereses económicos, claro. Y finalmente queda el núcleo duro, los aliados ideológicos de siempre de Maduro, que se mantienen firmes en su apoyo, pase lo que pase. Ok, con este tablero de ajedrez totalmente reconfigurado, la pregunta es, ¿y ahora qué? La situación podría evolucionar de varias maneras. Vamos a analizar los tres futuros posibles, los tres escenarios principales que podrían definir lo que viene no solo para Venezuela, sino para toda la región. El primer escenario, y quizás el más probable, y sin duda el más deseable para la estabilidad, es una transición negociada. Es decir, que toda esta presión militar combinada con la diplomacia de la oposición termine forzando un pacto para una salida con garantías. Una segunda posibilidad sería una intervención limitada, muy quirúrgica, enfocada en atacar la infraestructura criminal, no al Estado venezolano. Y el tercer escenario, que es el más peligroso de todos, es un conflicto que se prolongue en el tiempo, con Maduro resistiendo gracias al apoyo diplomático de Rusia y China, lo que podría llevar incluso a una fractura dentro de las propias Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces, para resumir, la conclusión clave es esta. Estamos viendo el fin de una era. De verdad, ese viejo manual de política exterior basado en la ideología, en la unidad antiimperialista, está siendo reemplazado por uno nuevo, y este nuevo manual lo dicta la dura realidad. La seguridad y la legitimidad son ahora las fuerzas que mueven las fichas. En pocas palabras, el pragmatismo le está ganando la partida a la retórica. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire, una para reflexionar. ¿Será que este cambio es solo algo temporal? ¿Una reacción a esta crisis específica con Venezuela? ¿O estamos, de verdad, presenciando el fin, para siempre, de la era de la unidad ideológica, como el motor principal de la política en América Latina? Solo el tiempo lo dirá.